Hebreos capítulo 2 y versículos del 1 al 4. Hebreos 2 del 1 al 4 dice, yo leo como acostumbro en la Nueva Traducción Viviente, usted puede seguirme en otra versión. De hecho, estos pasajes en la Reina Valera, la Biblia o la versión de la Biblia más tradicional, suenan muy diferente, pero no lo son. Suenan muy diferente, pero no lo son. Dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Pueden tomar asiento. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Rogamos que tú nos hables. Rogamos que nos transformes a través de tu palabra. Rogamos, Señor, que podamos dar fruto, que podamos ver en el espejo y que poder ver en nuestros hermanos fruto de transformación, vidas transformadas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un joven cristiano se encuentra con otro joven en la universidad de una familia adinerada. Y mientras que estaba conversando con su amigo, el cristiano estaba conversando con un amigo de una familia adinerada, comenzó a recibir un poquito de rechazo por su fe. Y entraron en temas de conversación. Y el joven cristiano le pregunta lo que yo quiero preguntarle a ustedes hoy. Lo que podemos preguntarle a cualquier persona, de hecho, cuando queremos presentar a Cristo. ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Cuál es tu plan en la vida? Por supuesto, el joven de la familia adinerada, por tener varias comodidades, tenía un plan bastante bien trazado. Y por supuesto, ya estaba en la universidad, de modo que desde el nacimiento hasta la universidad no tuvo que decir mucho, ya él estaba allí. De modo que comenzó a trazar su plan a partir del momento de la universidad. Bueno, cuando termine los estudios, respondió este joven de la familia adinerada, cuando termine mis estudios, pues por supuesto me graduaré y seré un doctor. Y como doctor, pues voy a desarrollar una carrera muy buena. Espero que mi estatus económico esté muy bien. Y el muchacho cristiano le preguntó, bueno, eso suena muy bueno. Qué bueno que estemos en la universidad, nos estemos preparando. Y qué bueno que tú pues puedas terminar siendo doctor y terminar teniendo una carrera muy buena. Eso es algo bueno. ¿Y después qué? El muchacho dijo, bueno, no sé, posiblemente me case. Buscaré a una muchacha, quizás en el misma área de la medicina, o quizás otra profesional, una muchacha que también pues esté a mi nivel de vida, y pues hacemos una boda hermosa y nos casamos y comenzamos una familia. ¿Y cuándo piensan tener hijos?, preguntó el hombre cristiano, el muchacho cristiano. Bueno, quizás esperemos unos 4 o 5 años para tener hijos, de modo que podamos conocernos bien, podamos pagar los student loans. Si era rico, me imagino que no tenía muchos student loans, pero quizás metió eso allí. Y pues, entonces quizás podamos comenzar a tener hijos, de modo que tenía todas las cosas muy bien planificadas. El joven cristiano le dijo, bueno que tienes en mente casarse, es un bien. Piensas tener hijos, piensas desarrollar una familia estable, qué bueno. Y bueno, y después que te cases, ¿qué? Bueno, después que me case, pues vamos a tener una familia, vamos a tener hijos. Qué bueno, vas a tener hijos. Y después que tenga los hijos, entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, el plan es continuar con mi carrera. Sí, pero tu carrera tiene un final, le dijo el joven cristiano. Tu carrera tiene un final. Llega el momento que te retiras, ¿no?
Oh, sí, sí, claro, eventualmente me retiraré, compraré una casa hermosa en la playa y allá tendré mi casa de vacaciones, mientras que mi otra casa está en tal lugar. Y pues comenzó a elaborar en cómo iba a gastar sus años de retiro disfrutando a su familia. Y este joven pensó que ahí había terminado la conversación. Pero el joven cristiano le preguntó, bueno, ¿y después qué? Bueno, después, pues me imagino que me voy a morir. De algo me voy a morir. Entonces el joven le dijo, bueno, creo que eso debió haber estado en tu mente desde el principio, porque todos morimos. Todos morimos, perdón. ¿Qué me está pasando hoy? A ver, oren por mí, a ver. Extiendan su mano hacia mí y oren un poquito por mí. Todos morimos. Mi pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cuál es tu plan de vida? Quizás usted está aquí hoy y está pensando, ay, pastor, yo no tengo ningún plan de vida, yo estoy aquí sobreviviendo. Pastor, yo ni tengo documentos todavía, yo estoy aquí, mi vida está en las manos del Señor. Pastor, usted no conoce mi futuro, cómo he llegado hasta aquí. Quizás usted no tenga un plan de vida tan detallado como tenía este joven rico, pero yo quiero decirle algo. ¿Qué tal si pensamos, si aceptamos, si vamos a la palabra de Dios y entendemos que hay alguien mayor que nosotros que tiene un plan mejor que el nuestro para cada uno de nosotros? Amén. ¿Qué tal si entendemos que ese plan se llama salvación? ¿Qué tal si entendemos a través de las Escrituras, como hemos predicado en cada domingo aquí, que el plan de Dios es eterno, que hay un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede y que Él tiene planes contigo? Y que absolutamente nada de lo que ha pasado en toda tu vida, absolutamente nada se escapa del plan de Dios. De repente eso nos ayudaría a comenzar a mirar nuestra vida desde una perspectiva diferente y a darle gracias a Dios por la formación que tuvimos, aunque no parecía un plan perfecto. Pero aquel que es perfecto, el que todo lo sabe, el que es eterno, el que todo lo puede, permitió que tú nacieras donde naciste, que te formaran como te formaron y que hoy estés aquí, no importa cuáles sean las condiciones. Lo hermoso del plan de Dios es que no termina con el retiro y la muerte, sino que de allí se extiende a la eternidad. Le da un aplauso al Señor. El plan de Dios es eterno. El plan de Dios es perfecto. Pensemos por un momento, supongamos que usted es la persona que ha tenido una historia que no parece haber sido parte del plan perfecto de Dios, ¿verdad? Cualquiera que mire su vida dice, bueno, eso es como un disparate, tu vida como que no tiene mucho sentido, pero quiero decirte que si estás en Cristo, tu vida tiene todo el sentido que necesita tener. Ahora, si estás verdaderamente en Cristo, como vamos a ver hoy, eso debe dar fruto, eso debe causar un cambio en tu vida, ¿verdad? Y si ha causado un cambio en tu vida debe mejorar. Todo el mundo debe ver que Cristo vive en ti. Pero no siempre cuando Cristo vive en una persona, todas las cosas marchan absolutamente bien. ¿Ves? No es cierto que cuando Cristo llega a tu vida, pues como que todo se soluciona. Lo que sí es cierto es que dentro de ti ahora hay la solución para todo, porque Él habita en medio de ti. En otras palabras, tú puedes pasar por enfermedades, pero cuando pasas por una enfermedad, Dios habita dentro de ti y Dios puede sanarte. Y si no te sana, Él te da la capacidad para que puedas vivir como el apóstol Pablo. Y si usted no cree lo que estoy diciendo, examine las Escrituras y vea cómo el apóstol Pablo sabía vivir, por ejemplo, con problemas de visión. Para alguien que viajaba como el apóstol Pablo y que escribía como el apóstol Pablo, tener un problema de visión era algo grande. Sin embargo, ¿qué decía Pablo? ¿Qué dijo Pablo en Filipenses capítulo 4 y versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la evidencia de que Cristo vivía en él. Cuando miramos en el libro de Hebreos lo que hemos visto hasta ahora, primero, el mensaje del evangelio en la persona de Cristo, superior a los ángeles, superior
a cualquier otra cosa, como dice el autor del libro de los Hebreos, que en estos últimos tiempos nos ha hablado a través del Hijo. Entonces nos da un panorama bíblico de la deidad del Hijo, ¿verdad? Eso fue lo que vimos en el primer sermón. Y en el sermón pasado vimos cómo Él es superior a los ángeles. Cómo en nuestra vida no debemos tener otro o ningún sustituto para el Señor Jesús. Él debe tener el primer lugar. Entonces, cuando miramos a nuestra realidad a través del lente bíblico y miramos que el plan de vida tuyo y mío está escrito por Dios y es perfecto, mira, entonces lo que estemos pasando ahora lo podemos enfrentar. Amén. Lo que estemos pasando ahora lo podemos enfrentar porque Él está en medio nuestro, porque Él vive en nosotros. Ahora, en el capítulo 2, lo que estamos mirando hoy, y en el versículo 1, vemos la primera advertencia. Y la advertencia sigue esta línea de pensamiento, ya que Dios nos ha hablado en la forma más clara y más completa que pudo haber hablado a través del Hijo. La revelación más clara, la revelación final y más completa de Dios. En comparación con otros tiempos de la historia, tú y yo hemos recibido el mensaje del Evangelio a través de Cristo. No de otro hombre, sino a través de Él directamente. Lo máximo, la mejor forma de comunicar un mensaje, la mejor forma de revelar y una forma completa en Cristo, ¿verdad? Por eso que no debemos tener ningún sustituto, que fue lo que vimos la semana pasada. Y como eso es real, como el Evangelio que tú y yo disfrutamos hoy es lo máximo, la máxima forma en que alguien puede relacionarse con Dios, entonces ahora llega una advertencia. Y la advertencia es, primero que queremos ver hoy, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. La idea es anclarse firmemente. Con esto de debemos prestar mucha atención, la palabra que se usó aquí en el original griego es la palabra que se usa para describir un barco que no está amarrado, que no está anclado y que está a la deriva y que poco a poco, aunque no hayan olas, el barco se va separando cada vez más. La idea es esa. La idea no es de una separación abrupta, de una separación intencional. La idea no es sino de separarse poco a poco, de enfriarse poco a poco. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. No sé cuántos tuvieron un encuentro con Dios real y auténtico. Es a lo que Juan se refiere, o más bien dicho, Dios se refiere cuando le habla a la iglesia de Laodicea en Apocalipsis capítulo 2, que había dejado su primer amor. Cuando Jesús habla con Nicodemo en Juan capítulo 3, le dice que le era necesario nacer del agua y del espíritu. Y básicamente le dice que el que no nace del agua y del espíritu, pues que no tiene parte en el reino de los cielos. Luego, en el Nuevo Testamento, aprendemos del bautismo. Aprendemos de la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo nos sella. Y nos damos cuenta de lo que significa el nuevo nacimiento. Cuando alguien tiene un encuentro real y personal con Dios, cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo y es sellado por el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo viene a morar en él, hay una experiencia, como bien la describe la palabra, como ríos de agua viva. Hay una experiencia única. Ahora tú estás en una conexión completa con Dios. Ahora tú estás en tu primer amor. Ahora oras
con frecuencia, estudias la palabra con pasión, ahora sirves en la iglesia con pasión, ahora te reúnes los domingos sin que nadie te empuje porque es tu pasión, lo disfrutas, estás viviendo el primer amor, estás viviendo lo que es el nacimiento espiritual. Alguien que antes estaba muerto espiritualmente, aunque tenía un cuerpo físico, ahora es lleno por el Espíritu Santo y como que comienza a tener una relación con Dios y es como un niño. Un niño usted lo ve corriendo por toda la casa y todos los que hemos tenido niños y han crecido dicen, yo no sé de dónde sacó tanta energía. ¿Verdad que sí? Así es la vida de un niño, de la nueva vida, del nuevo nacimiento. Brota, hay mucha vida. Ese es el nuevo nacimiento. Ahora la realidad es que muchos creyentes tienen ese nuevo nacimiento y después, poco a poco, dejan de leer la palabra de Dios. Después, poco a poco, dejan de orar suficiente. Y la oración pasa de ser una oración bien personal, llena de pasión. Un tiempo en que buscas la presencia de Dios, en que buscas el rostro de Dios, un tiempo en que te encuentras con Dios. Pasa de ser ese tipo de oración a una oración rutinaria. A una oración por compromiso, la oración de buenos días, gracias Señor por este día, la oración de los alimentos, gracias Señor por estos alimentos, gracias Señor porque se acaba el día y así un día a otro. Y poco a poco, lentamente, en una forma muy sutil, se va apagando la pasión. Y sucede lo que el apóstol describe cuando dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Porque mientras que tenemos el Espíritu Santo, todavía vivimos en un cuerpo de carne y hueso. Y ya que no alimentamos al Espíritu a través de la oración y de la lectura de la palabra, esencialmente, pues terminamos consecuentemente alimentando la carne. Y nos sentimos satisfechos porque hemos alimentado la carne y poco a poco vamos descuidando el Espíritu. Y sin darse cuenta, la persona comienza a alejarse de los hermanos. Muchas personas hacen el argumento que alejarse de Dios es diferente a alejarse de los hermanos. Y yo estoy de acuerdo que alejarse de Dios es diferente a alejarse de los hermanos. Pero permítame decirle algo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y para que alguien pueda ser un sobreviviente, alguien pueda ser parte del cuerpo de Cristo, tiene que estar conectado a la iglesia. No hay tal cosa como un cristiano saludable por allá, solo, desconectado. Eso no existe. Eso es la mentira que a veces las personas nos creemos para no tener que interactuar con el cuerpo y no tener que pagar el precio de ser parte del cuerpo, no tener que pagar el precio en términos de tiempo, en términos de emoción, en términos de afecto, en todo el sentido de la palabra. Todo lo que tenemos nos lleva relación los unos con los otros. Entonces, pues, nos alejamos de Dios y nos alejamos del cuerpo. Entonces ya no tenemos a nadie a que rendirle cuenta. Ya no tenemos a nadie que ore por nosotros. A alguien que nos anime. A alguien que nos reprenda. Y son cosas fundamentales en la vida cristiana. Y poco a poco, ahora dejé de orar. Dejé de leer la palabra, de estudiar la palabra. Dejo ahora la conexión con los hermanos. Y a eso es a lo que el autor se refiere aquí cuando dice, debemos prestar mucha atención porque debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ella. Esa es la forma en que muchas personas se desvían. Por último, después de dejar de congregarse, como si la palabra nos dijera, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Es un mandamiento, ¿verdad? Por último, terminamos de dejamos pasar el tiempo sin obediencia práctica. Es decir, lo último es que dejamos nuestras costumbres, dejamos de obedecer en nuestra vida diaria. Y así es como entra el pecado. Estamos hablando de alguien. Escuche esto, por favor. Estamos hablando de alguien que Cristo lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Alguien para quien
El Señor hizo que todo el Antiguo Testamento fuera escrito, de modo que tuviéramos una referencia de cómo Dios se relaciona con un pueblo. Eso está hecho también para nosotros. Eso es sombra de lo que había de venir. Y en su tiempo, Dios habló a través de todos los profetas del Antiguo Testamento para el fin del crecimiento espiritual de esa persona. Eventualmente vino Cristo, murió por esa persona, nos dio el Evangelio. Después vino el Espíritu Santo, que formó la iglesia, dio las cartas paulinas. Es decir, tenemos tantas cosas para que ahora, después de Dios darnos literalmente lo mejor, ahora poco a poco tú lo vayas despreciando, lo vayas menospreciando, lo ignores y poco a poco te apartes hasta que dejas de obedecer. Y por ahí entra un pecadito por aquí, un pecadito, ¿ok? Todavía no ha llegado a los grandes. Uno así, la mentira, la falta de amor, la falta de perdón, la indiferencia, la incredulidad. Y poco a poco el pecado engendra pecado y una mentira te lleva a la otra y a la otra y a la otra. Y cuando vienes a ver, ahora tienes que respaldar las mentiras y terminas, como dice la palabra, que termina el proceso del pecado, muerte. El pecado engendra muerte y eso es separación de Dios. Por eso, aquí dice que tenemos que prestar mucha atención. Es decir, si todo lo que acabo de decir es cierto, si es cierto que Él pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo, eso va más allá de lo que cualquier persona pueda pensar. Yo todavía no alcanzo a entender y alcanzo a aplicar que Él pensó en mí, que Él conocía mi nombre, que Él sabía que me está faltando el pelo ahora y que estoy gordito ahora, porque esas cosas Él las sabe. Es decir, se trata de ti, con tu huella digital, se trata de quien tú eres, con tus virtudes, con tus defectos, quien tú eres hoy, que Él te conoció desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! ¿Ves? Es algo grande, es algo precioso, y que en su tiempo Él te llamó y que ahora envió su Espíritu Santo y está aquí para vivir contigo, es muy grande. Por eso tenemos que prestar mucha atención. Por eso no podemos cerrar los ojos, no podemos ignorar la salvación tan grande que tenemos. Vamos al versículo 2 y vamos a ver la seriedad del mensaje de Dios. Dice pues, el mensaje de Dios que Dios transmitió mediante los ángeles, se está refiriendo al Antiguo Testamento, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley, Antiguo Testamento, y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. De modo que se está refiriendo directamente a la ley dada por Moisés, la ley en el Sinaí, y está diciendo que esa ley fue firme. Y que toda persona que infringía la ley recibía un castigo. Yo sé que vivimos en el tiempo de la gracia. Y en el tiempo de la gracia, ¿qué aprendemos? Que Dios realmente nos perdona. Y sí, en efecto, Dios nos perdona. Pero hay un patrón bíblico que muchas veces ignoramos. Y si prestáramos un poquito más de atención a ese patrón bíblico, actuáramos diferente. Permítame decir algo, aunque el pacto es diferente, Dios sigue siendo el mismo Dios. La única diferencia es que ahora Cristo murió por nosotros, que Cristo pagó nuestra deuda, que Cristo pagó nuestra culpa. Esa es la diferencia y eso es lo que lo cambia todo. Pero Dios en su carácter sigue siendo igual. Quiero que miren conmigo algunos pasajes del Antiguo Testamento, especialmente de algunos hombres de Dios. Y quiero que miren esto, el hecho de que Dios perdona, pero hay consecuencias que continúan. Dios nos perdona, con toda certeza nos perdona, estamos perdonados. Él no se acuerda más del pecado, Él no nos los tira en la cara, Él no nos recuerda cuando fallamos, pero las consecuencias están allí. ¿Están conmigo? Números capítulo 20, versículo 12. Pero el Señor le dijo a Moisés y a Aarón,
como no confiaron lo suficiente en mí, no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que yo les doy. Quiere decir, Dios, por supuesto, perdonó a Moisés, pero ellos no entraron a la tierra prometida. Tantos años Dios preparando a Moisés para sacar al pueblo de Israel del cautiverio egipcio. 40 años en el desierto viendo la gloria de Dios. Que Dios le diera la ley a Moisés. Pudiéramos elaborar por horas lo que significaba la relación entre Dios y Moisés. Y lo que significaba para Moisés, el líder grande de Israel, entrar a la tierra prometida. Y aún así Dios le dijo, mira, yo te perdono, pero no vas a liderar al pueblo a que entre a la tierra prometida. Pensemos un poquito en eso. Otro pasaje que para mí habla aún más claro de lo que estoy tratando de ver en este punto es segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 13 al 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 13 al 14. Aquí es cuando el profeta Natán viene a confrontar a David por su pecado de adulterio con Betsabé y cuando me manda a asesinar al esposo de Betsabé. Entonces David confesó a Natán, ¿he pecado contra el Señor? Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, ¿qué ha dicho hasta ahora? Ya el Señor te perdonó, te ha perdonado. Punto. Sin embargo, debido a que has mostrado un total desprecio por el Señor, subraya esa palabra, desprecio por el Señor. Debido a que has mostrado un total desprecio por el Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Si pensamos un poquito en el pecado de David, David tenía para este tiempo, para el tiempo que ocurrió esto, por lo menos 7 esposas. No me pregunten hoy cómo era que David tenía 7 esposas y era un hombre de Dios. En otro momento hablamos de eso, ¿vale? Pero tenía 7 esposas, más las concubinas que llegó a tener. En otras palabras, no había necesidad ninguna de David hacer lo que hizo con Betsabé. Y más allá de mandar a matar el esposo de Betsabé. En otras palabras, Dios le había dado tanto a David, tanto, la relación que tuvo con él, como lo sacó de allá de pastorear las ovejas, todo apestoso, que ni su padre se acordaba de él, y lo llevó al reino, y lo puso en el palacio, y todo lo que David deseaba, lo tenía, y eso él lo despreció cuando miró a aquella mujer. ¿Están conmigo? Ahora, lo importante aquí es que, como dice el versículo 13, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, debido a que has mostrado un total desprecio por el Señor, tu hijo morirá. Qué fuerte, qué consecuencia tan fuerte para David, ¿verdad que sí? Ambos, tanto Moisés como David, hasta el día de hoy, siguen siendo honrados en Israel, siguen siendo honrados en el resto de la palabra, siguen siendo honrados, escuche bien, por Jesús. Jesús honró las escrituras dadas a Moisés. Jesús honró el llamado y el pacto davídico. Jesús viene de la raíz de David, el hijo de David, como se le dice a Jesús. Entonces tenemos mucho que pensar en eso. ¿Fueron perdonados? Sin lugar a dudas fueron perdonados. Si no, Jesús no los hubiera honrado. Si no, el resto de la Biblia no los hubiera honrado. No fueran honrados hoy en Israel. ¿Fueron perdonados? Sí, pero hubieron consecuencias que permanecieron allí. ¿Qué tal si vamos a Números capítulo 14, versículos 20 al 23? Y vamos a ver ahora no una persona, sino el pueblo. Dice, entonces el Señor dijo, los perdonaré como me lo pides. Es decir, el pueblo le estaba pidiendo perdón por un pecado. Él dice, los perdonaré. Y dice después, pero tan cierto como yo vivo y que la tierra se llenará de la gloria del Señor,
ninguno de los que me trataron con desprecio, y de nuevo subraya ahí, ninguno de los que me trataron con desprecio verá jamás la tierra que juré dar a sus antepasados. Y así fue. El pueblo de Israel entró en la tierra, salió de Egipto. 11 días podían estar en la tierra prometida y pasaron 40 años. ¿Saben qué pasó en esos 40 años? Toda la generación que hizo esto no entró a la tierra prometida. La generación que Josué dirigió en la tierra prometida y entraron y la ocuparon, era una nueva generación que no trató con desprecio lo que Dios había hecho. Vemos aquí un patrón. Dios hizo tanto por el pueblo de Israel, como lo sacó de Egipto, las 10 plagas, milagros extraordinarios, milagros en el desierto, las codornices, el maná, el agua, milagros por todos los lados, la guía en columna de nube y columna de fuego. Dios estaba con ellos. Pero ¿qué dice aquí? Me trataron con desprecio. Como que el Señor no tiene problema ninguno en ser generoso. El Señor no tiene problema ninguno en amar desmedidamente. El Señor no tiene problema ninguno en ser generoso y darte riquezas. Él no tiene problema con eso. Pero no lo desprecies. En el Evangelio, Dios nos ha dado tanto. Efesios dice que somos ricos, espiritualmente ricos. Las riquezas espirituales que nos pertenecen en Cristo Jesús. Pero no despreciemos a Cristo. Quiero ir ahora al Nuevo Testamento, porque ya hemos visto 2 del Antiguo, uno con Moisés, uno con David, el pueblo, y vemos un denominador común, que cuando Dios te da tanto, pues mira, Él va a demandar tanto. Él no espera darte tanto y que tú desprecies todo lo que Él te da, porque después de habértelo dado todo, no hay nada más que dar. Y si tú desprecias lo tanto que Dios te ha dado, pues no hay nada más que hacer. Estás literalmente perdido. Si vamos al Nuevo Testamento, vamos a Marcos capítulo 9, versículo 43 al 44. Dice, si tu mano te hace pecar, córtala. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las 2 manos. No lo tomen literalmente, si no hubiera muchos mancos aún en la iglesia, ¿ok? Solo quiero que veamos la intensidad del mandamiento. La intensidad del mandamiento. Si hay un problema con cualquier parte de tu cuerpo, mira, es mejor que lo cortes. Porque puedes entrar allá sin esa parte del cuerpo, pero entras. ¿Verdad que sí? Creo que está muy claro, no hay que abundar mucho. Mateo capítulo 13, versículos del 41 al 42. En esta ocasión Jesús estaba explicando la parábola del trigo y la maleza. Como la maleza o la cizaña se parece al trigo. Y una de las cosas que Jesús está diciendo es que cuando el trigo y la cizaña crecen juntos, no es el momento para arrancar la cizaña, porque cuando tratas de arrancar la cizaña o la maleza, vas a arrancar trigo, vas a hacer daño. Dejémosle todo eso a Dios. Dejémosle todo eso a Dios. Dios es quien va a determinar el trigo y la cizaña, ¿verdad? Bueno, dicho eso, dice el versículo 41, Mateo 13, 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y quitarán de su reino a todos los que causan pecado y a todos los que hacen lo malo, Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Notemos el sufrimiento fuerte, el castigo fuerte. Aquellos que hacen lo malo. Vamos a otro pasaje. La semana pasada hablamos de no sustituir a Jesús. Durante la semana yo puse un post en Facebook hablando de cómo Jesús realmente es nuestro amigo, ¿verdad? Está en Juan capítulo 15, versículos del 12 al 17. Quiero leérselo rapidito. Y no hice énfasis en ese post, en el versículo 14, pero sí quiero hacer énfasis en ese versículo hoy. Ahora Jesús le está hablando a los discípulos, ¿ok? Y le está hablando en un momento muy íntimo. Jesús, Juan, el mejor amigo de Jesús, nota esto
y nos lo transmite haciendo énfasis en el amor y la amistad. Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. Ámense unos a otros. ¿Y qué dice que es? ¿Un qué? Un mandamiento. ¿Vale? Después dice: no hay amor más grande que el dar su vida, la vida por los amigos. Está hablando de cómo él daría la vida por ellos más tarde. Dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les he mandado. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan fruto duradero. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Yo sé que cuando las personas oyen amigo de Jesús, y Jesús quiere ser tu amigo, todo el mundo quiere a un amigo como Jesús. Pero lo cierto es que Jesús no es un amigo de todos. Lo dice muy claramente en el versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen, hay una condición, si hacen lo que yo les mando. Yo no sé usted, pero yo siempre estoy examinando. Digo, bueno, ¿qué tipo de amigo es ese? Si un amigo me dice: mira, tú eres mi amigo si tú haces lo que yo te mando. Digo: pero tú no eres mi amigo nada. ¿Sí o no? El punto que Jesús estaba haciendo aquí es simplemente este: no seamos amigos solamente de palabras, sino de acción. En otras palabras, yo no puedo ser amigo de alguien y conocer que a ese amigo le gustan las alcapurrias y yo le haga tacos. ¿Vale? Perdón que estoy usando un ejemplo tan... Si a mi amigo le gustan las alcapurrias y cuando él viene yo le hago tacos, digo que lo amo, pero no lo amo nada. Especialmente si yo sé que a él le gusta la alcapurria y no los tacos. ¿Me explico? Entonces, Jesús está hablando de aquellos que son amigos de verdad. ¿Y quiénes son los que son amigos de verdad? Los que hacen, los que viven. No los que dicen, sino los que practican la vida cristiana y hacen lo que al Padre le agrada, ya que él había comunicado el corazón del Padre. Lo dice después en el versículo 16: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan mucho ¿qué? Fruto duradero. No palabras duraderas, no que hables muy lindo, no que pienses muy lindo, que lleve fruto duradero. En otras palabras, acciones, cambio de vida, que reflejes a Cristo con lo que tú haces. De modo que de eso se trata. De eso se trata. Vamos a leer el versículo 3 de Hebreos. Regresamos a Hebreos. Estamos desglosando Hebreos. Y acabamos de desglosar básicamente el versículo 2. Ahora vamos al versículo 3. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? A esto le llamo la conclusión. ¿Ok? Le damos la conclusión. ¿Qué tal si leemos los primeros dos versículos todos juntos para ver cómo llega a esta conclusión? Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes la oyeron hablar? La conclusión es muy sencilla, de modo que la presenta en una pregunta retórica, una pregunta que no nos dice la respuesta allí, pero todo el mundo sabe que la respuesta: no hay escape. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar? Si las demandas de la ley eran tan grandes, ¿qué nos hace pensar que las demandas de la gracia son menores? ¿Qué nos hace pensar en eso?
No son menores. Yo sé que en el presente no vemos a nadie que toca el arca y muere instantáneamente. No vemos las cosas que vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Especialmente la muerte y el castigo repentino, instantáneo. Creo que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, el único ejemplo que vemos de una muerte así repentina fue Ananías y Zafira. Les hablé de ellos en una ocasión, hace poco, cómo murieron instantáneamente después de haber mentido acerca de lo supuestamente generoso que habían sido. El libro de Hebreos nos habla un poquito más de esto más adelante en el capítulo 10. Vamos a ir allí. Hebreos capítulo 10 y versículos del 26 al 27. En este estudio estamos viendo desde el capítulo 1 hasta el 7. Hoy solamente 4 versículos del capítulo 2. Pero en el estudio que estamos haciendo vamos a ver desde el capítulo 1, ya vimos, hasta el capítulo 7. Es decir, no vamos a llegar hasta el capítulo 10. Pero sí quiero que vayamos allí. Dice, queridos amigos, cuando dice queridos amigos, está haciendo énfasis que le está hablando a la iglesia. Si seguimos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a los enemigos. Como que a veces la iglesia tiene que entender esto. Que ya no hay más nada que hacer. Que ya el Señor te ha dado lo mejor. Y si tú desprecias lo mejor, pero eso dice énfasis tan temprano en las palabras literales que aparecen allí de desprecio, me despreciaron. Si despreciamos lo mejor que Él nos ha dado, mira, ya no hay más nada que hacer. Eso nos debe hacer pensar un poquito acerca de qué hacemos en la iglesia. Si de repente el Señor nos ha dado tanto y comenzamos en ese proceso de enfriamiento, en ese proceso de convertirnos en indiferentes, tengamos cuidado porque no hay otra gracia, no hay otro evangelio, no hay otro Jesús, no hay otro Espíritu Santo. Ya hemos experimentado lo máximo que Dios nos puede dar. Y si no hacemos con nuestra vida un cambio con lo máximo que Dios puede dar, pues mira, no hay más nada que hacer. Todo lo que queda por hacer es experimentar el juicio de Dios y experimentarlo en la forma que dice allí. Es eso lo que está diciendo. En otro pasaje, Gálatas capítulo 6, versículo 7, nos dice lo siguiente: no os engañéis. Me gustan las palabras tan intencionales que hay allí. Hay personas que le encanta engañarse. Y todos sabemos que el padre de mentira es ¿quién? Satanás. Quien engaña siempre es Satanás. Hay cristianos que les encanta oír mentiras de Satanás para sentirse bien. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? Esto fue escrito a la iglesia, Gálatas, las iglesias de la región de Galacia, en Turquía, hoy por hoy. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En otras palabras, cualquier persona puede aparentar una vida cristiana normal, pero siembra el fruto de la carne. No os engañéis. Tú puedes burlarte de la gente. La gente puede mirarte y decir, oh, qué hombre de Dios. Tú puedes engañar a la gente, pero a Dios no lo puedes engañar. No te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos al versículo 4, Hebreos 2:4. El escritor sigue con este argumento. Dice, además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo está autenticando lo que había terminado de decir en el versículo 3, cuando dice que nos habló a través del Hijo y de las personas que lo oyeron. ¿Quiénes fueron las personas que lo oyeron? Los apóstoles. Es por eso que esta es una de las razones por la cual yo estoy en contra de las personas que hoy se llaman apóstoles, porque para que alguien fuera apóstol tenía que haber escuchado al Señor Jesús. Es lo que está diciendo aquí. Hoy en día no hay apóstoles presenciales, no importa si tienen supuestamente demasiada unción o diferentes miles de personas siguiéndolos. Para mí siguen siendo títeres. Si la palabra no dice que lo son, pues no lo son y punto. No importa las experiencias que tengan en su vida, en sus ministerios. ¿Qué pasa con... ¿Y por qué el apóstol está diciendo esto? O el escritor está diciendo esto en el versículo 4. Dice en el versículo 3.
pues el mismo Señor Jesús, y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Esos fueron los apóstoles. ¿Cómo alguien pudo saber de Cristo? Por el trabajo de los apóstoles. Mateo, Marcos, los apóstoles, ¿verdad? Una de las cosas que sucedió, especialmente en el libro de los Hechos, es que Dios autentificó la palabra de los apóstoles con milagros y señales. En otras palabras, cuando los apóstoles estaban predicando, y ya Jesús no estaba allí, una de las formas de Dios autentificar el mensaje de ellos, y una de las razones por la que tú y yo tenemos como palabra de Dios, inspirada de Dios, inerrante, literalmente de Dios. Inspirada significa que salió de la boca de Dios, que fueron respiradas por Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos creer eso? Bueno, porque estas personas, cuando predicaban, también hacían señales y milagros y manifestaban los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, eso autentificaba lo que estaban diciendo. ¿Me explico? La Biblia o el Nuevo Testamento estaba ocurriendo. No había otra forma de autentificarlo. La forma de autentificarlo era Dios respaldándolos a través de milagros y señales. Y eso explica por qué los falsos apóstoles de hoy están tan enfocados en hacer milagros. Porque si no hacen milagros, pues no, para ellos no son apóstoles. Bueno, yo no sé qué le hacen con haber visto a Jesús, haber vivido con Jesús. Pablo dice que él fue el único, pero no quiero seguir por ahí porque eso me apasiona un poco. Y ya ha sido muy claro, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cómo podemos y qué importa esto para nosotros hoy? Esto significa que la salvación no es un invento humano, que es un mensaje respaldado por la intervención sobrenatural de Dios, entonces y hoy también. Es decir, una de las cosas que vemos aquí es la presencia y la vigencia del Espíritu Santo y los dones. Hoy el Espíritu Santo habita en nosotros, Él vive en nosotros. Los dones del Espíritu Santo también están con nosotros, aunque no necesariamente si usted tiene un don de sanidad, usted se convierte en un apóstol porque tenga don de sanidad, ¿verdad? No funciona así, son simplemente dones del Espíritu, que el Espíritu hace ejercer cuando Él quiera, no cuando yo quiera. No se trata de, yo tengo el don de milagros, ven que mañana vas a recibir un milagro. No, no sea charlatán. El quien hace milagros lo hace cuando quiera hacerlo y es el Espíritu Santo. Lo que sí podemos contar es con la Trinidad actuando en la salvación del hombre. El Padre, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió en su Hijo Cristo. Él sabía que iba a salvarnos a través de su Hijo Jesús. Jesús vino, murió por nosotros, pagó nuestra culpa y envió el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Cómo es que tú y yo podemos vivir una vida cercana con Dios? ¿Cómo es que tú y yo podemos rechazar el pecado? ¿Cómo es que tú y yo podemos decirle que no al mundo y decirle que sí al Señor? ¿Cómo es que podemos vencer las obras de la carne? La única manera es porque todavía el Espíritu Santo vive en nosotros y no nos permite alejarnos de Él. Él nos santifica. Amén. Lo que hemos visto hasta ahora es simplemente un llamado urgente a despertar, a no deslizarnos lentamente y alejarnos de Él. Miren, hay muchas cosas que van a intentar alejarte de Él, alejarte de Dios. Yo les animo a que usted se aferre a Cristo. No hay otra experiencia. No hay una revelación nueva que va a ser mayor. No la hay. No hay otro hombre que pueda orar por ti. De repente tu vida cambia instantáneamente como si fuera magia. No la hay. Ya el Espíritu Santo vive dentro de ti. Estás, en otras palabras, viviendo lo máximo que puedan vivir un ser humano, que la deidad, el Espíritu de Dios, habita en nosotros. Como dice el apóstol Pablo, el mismo que levantó a Jesús de los muertos, habita en nosotros y nos capacita. Entonces tú y yo podemos vencer el pecado. Entonces por eso, hoy es el día de anclar tu vida en Cristo, de renovar tu compromiso, de abrazar con gratitud y admiración la salvación tan grande que tenemos. Luego que no la descuides, no la ignores o desprecies, más bien aferrémonos a Cristo.